Hoy vamos a platicar con Geotaff, empresa dedicada a servicios de telemática para la gestión de flotas. Para ello tenemos como invitado a Carlos Castillo, que es vicepresidente asociado de gestión de flotillas de Geotaff, quien nos platicará de los retos de la compañía para el presente año. Gracias, Marco. Gracias, Carlos, por este espacio, para esta entrevista. Y pues platícanos, ¿qué nos puedes compartir de tu llegada a la compañía? Excelente, Sonia. Muchas gracias por el espacio. Es muy grato poder platicar un poco con ustedes. Fíjense, les contaría de mi llegada a la empresa, en mi experiencia que llevo en Geotapp, que es un cambio cultural muy interesante, porque es llegar a una empresa que hay 40 nacionalidades ahí trabajando juntas. Entonces te das cuenta que el mundo es muy pequeño, que hay realmente una conexión ya muy grande entre países y entre culturas y entre diferentes antecedentes profesionales y personales. Entonces, ha sido muy interesante. He aprendido bastantes cosas que antes no había tenido. ¿Cuáles fueron los retos iniciales para liderar la presencia de la marca en el mercado mexicano? Fíjate que fue muy interesante en el sentido que, bueno, tenemos la oportunidad ya de tener más o menos 7 años en el mercado mexicano. En ese tiempo, como empezó la relación en México y es un poco el modelo de Geotab en general, trabajamos con resellers, es decir, con partners locales. Entonces, el primer reto fue el llegar a conocer sus primeros partners con los cuales realmente pudiéramos hacer esa mezcla de Geotab del producto, ¿no? La tecnología, el software, el hardware, y tener esos partners locales que realmente conocen y entienden el mercado, porque hemos visto que esa mezcla es súper valiosa. Ellos dan ese contacto directo de entender las necesidades, cómo funcionaría la solución. Y bueno, creo que ese fue el primer paso del reto que tuvo en su momento y que hoy en día tenemos ya relaciones de largo plazo funcionando. Carlos, ¿de qué manera buscas inyectar la experiencia que has adquirido en la industria, principalmente en la gestión de flotas, a Geotab? Eso es muy interesante. Tengo la oportunidad de venir a una empresa de fleet management antes, trabajando en México. Entonces, el haber conocido ese lado de la administración de flotas ya me daba como un primer paso. Y bueno, tuve la oportunidad de manejar la parte de productos y servicios, donde conocí el tema de telematics. Entonces, al día de hoy realmente lo que hizo, me ayudó es a juntar el día a día de la operación, de cómo funciona en la realidad y la parte de tecnología. Y creo que esos dos temas juntos han agregado bastante valor con mi experiencia profesional. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos para el crecimiento de tecnologías como la telemetría entre las compañías de transporte en México? Creo que es un poco de entender la función de lo que puede hacer con la tecnología. Creo que es el mayor punto, porque en general la tecnología, por ejemplo, hablando de Geotab o en general Telematics, son tecnologías que funcionan técnicamente igual en cualquier parte del mundo, pero es más sobre entender como empresa qué valores y qué tipo de rendimiento quieres sacar sobre el producto, ¿no? Es decir, cómo lo vas a aplicar a tu realidad, a tu contexto, es lo que realmente hace la diferencia. Yo diría que en general hay dos grandes temas para los cuales las empresas en general lo usan. Un lado es el lado más de, digamos, operativo de optimización, es decir, ser más eficiente en tu flota, y el otro es el lado de costos, es decir, cómo bajas un costo y realmente sobre eso mantienes una inversión. Entonces, cuando toman esos dos tipos de temas es cuando realmente ven que, bueno, no solamente que cobra la inversión, pero realmente pueden sacar adelante sus empresas siendo más eficientes, ¿no? ¿Consideras que las empresas están cada vez más preparadas para incluir este tipo de sistemas en sus empresas? Sí, fíjate que ha sido bien interesante eso. Por ejemplo, en 2015 recuerdo que empezamos a conocer un poco más de esto y el concepto de telematics nadie lo conocía. Y hablo de empresas transnacionales, ¿no? que tienen todo el bagaje para poder saber de ello, pero no lo conocían. Y poco a poco, tal vez algún, no sé, un director regional o alguien decía, necesitas aprender este tema, y los fleet managers empezaron a aprender más el tema. Yo creo que hoy no solo están ya en esa etapa, sino realmente están en la etapa de que entienden muchas veces la funcionalidad de las plataformas, entienden lo que se puede hacer con ella y ya conocen de marcas y todo. Entonces creo que ha habido una evolución bien interesante. Lo hemos visto incluso
en eventos que hemos tenido la oportunidad de participar, que notas como la marca misma, que antes no la conocían y ahora ya lo ubican, ¿no? La oportunidad de tener diálogos cada vez más elaborados. Entonces creo que sí hay una evolución del mercado bien interesante. ¿Qué tan lejos estamos de que otros sectores como el hombre camión se suban a este tipo de tecnologías y aprovechen? ¿Es alcanzable para este sector? Fíjate que es lo bueno de este tipo de tecnologías, yo diría que es comparativo tal vez con un smartphone, ¿no? En el sentido que es la misma capacidad técnica y lo puede usar tanto una empresa grande como una empresa chica. Entonces, es solamente de que encuentren el valor sobre la rentabilidad. Por ejemplo, para el hombre camión, el lado de que estas tecnologías se conectan al puerto B2 y leen todos los datos del motor. Por ejemplo, el lado de mantenimiento, es decir, alertas del motor, todo el tema de frenados, RPMs, son cosas en las cuales se dan cuenta de cómo tienen que cuidar más, digamos, no sé, las RPMs con lo cual conducen un camión, el tema de ver que tienen un check engine de aceite que tienen que cuidarlo. Entonces, cuando empiezan a entender que esta información les genera datos duros con los cuales pueden tomar decisiones, es cuando evitan que un camión se desviele, que tengan un problema de frenos más adelante. Entonces, cuando ven ese impacto de cómo sus decisiones bien informadas les generan ahorros, es cuando realmente empiezan a adoptarlo. Entonces, es sobre eso. Solamente creo que en nuestra tarea y en las empresas de la industria está en el educar el mercado, en explicarles estas ventajas y cómo funcionan. Y una vez que lo entienden, vemos que realmente pues ya que lo instalaron, no lo desinstalan, porque se dan cuenta de que ya es una manera nueva de hacer negocios y los mantiene relevantes y competitivos conforme a otras empresas más grandes, digamos. ¿Qué tan caro podría resultar adoptar este tipo de tecnologías a sus flotas? Algunos pues no lo adoptan por el tema de costos. Sí, fíjate que es bien interesante ese sentido que la tecnología avanza siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hace, yo creo, 15 años, 10 años era la tecnología GPS, que realmente es un solo sensor que manda el tema de ubicación y por ello velocidad, todos los movimientos que puedas generar con ello. Hoy realmente por el mismo precio puedes tener una tecnología telemática, es decir, que tiene sistema GPS, pero aparte tiene un acelerómetro y giroscopio que hace que sienta el movimiento del vehículo, que pueda saber si tiene un impacto o no. Y también es otra variable de que se conecta al puerto B2 y lee datos del motor. Entonces, tienes toda la información rica de llenado de tanque de combustible, obviamente si sacaron gasolina, RPM, odómetro. Entonces, lo que digo es que los precios realmente se han vuelto muy competitivos, porque lo que antes era una información muy básica como solo GPS, hoy un mismo precio genera toda esta información. Es más realmente de que las empresas digan, oye, pues, ¿qué estoy hoy pagando? ¿Qué tipo de servicios tengo? Y qué hay afuera en el mercado para que por el mismo dinero que hoy gasto tenga realmente algo más competitivo. Carlos, ante el entorno que enfrentamos derivado del COVID-19 y la contracción económica, ¿cuál es tu próximo reto para la compañía? Fíjate que ha sido bien interesante. Al inicio de febrero, y bueno, un poco el contexto es que, bueno, yo estaba en una empresa canadiense, entonces ha tenido la oportunidad de estar más o menos 22 años en el mercado y le ha tocado varias crisis, ¿no? Entonces, la de 2008, la de 2011 de Estados Unidos, que fue fuerte por el mercado. Entonces, nuestro líder de toda la parte comercial y de ventas dijo, miren, cada crisis realmente hemos visto que la tecnología se vuelve más indispensable que nunca. Entonces, en lugar de que la gente deje de usarla, la usa más. Es la primera vez que me toca ver una crisis en esta industria y fue bien interesante porque así se volvió más relevante. La gente tuvo que empezar a tomar decisiones sobre cómo usan cada vehículo, si lo usan suficiente o no, y los autos que están parados, los camiones, empiezan a decir, oye, ¿qué hago con ellos? ¿Los vendo? ¿Los uso más? Entonces, ese poder de la información nos ayuda a ser más eficientes y a tener que utilizar la inversión parada que tienen. Entonces, hemos visto que en vez de que la tecnología baje, que la usen menos, que desconecten servicios, al revés. O sea, estamos creciendo, estamos bien. Yo lo que diría es que el crecimiento tal vez es menos rápido que usualmente, pero el crecimiento sigue. Entonces, hay nuevas avenidas incluso de tecnologías y de nichos de industrias que se están abriendo. Entonces, es muy interesante. Siguiendo con esta perspectiva que nos comentas, ¿cuál será el impacto, cuál es la expectativa que tienen para este año en el mercado mexicano?
Sí, y es una muy buena pregunta. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de tener este tema de Big Data, entonces podemos como entender la industria, cómo se mueve, tenemos la oportunidad de tener 2 millones de dispositivos en 130 países, entonces hemos tenido la oportunidad de ver cómo ese movimiento, ese decremento de la actividad económica. Yo te diría que obviamente el tener empresas pausadas afecta mucho económicamente cada una en poder arrancar. Eh, y a la vez hay algunas pocas que les está yendo bien. Por ejemplo, Última Milla, el tema de entrega a domicilio, todo tipo de productos y servicios. El tema en general de e-commerce también está yendo muy bien. Entonces, empresas de estilo Mercado Libre o Amazon están yendo muy bien. Entonces, yo lo que diría es que para muchas empresas es un momento de estrés y es muy entendible. Algunas van a aprovechar la oportunidad para irse más a negocio también online, que creo que les va a diversificar una vez pasada esto. Entonces, lo que creo es que muchas empresas están buscando el tema online. Obviamente, eso va a requerir todavía de transportación física de productos y servicios. Entonces, a la larga va a ayudar a incrementar la presencia de los productos, solamente llegando de otra manera a las empresas. Entonces, yo lo que diría es que va a estresar mucho que algunas empresas, algunas pocas me temo que tal vez saldrán al mercado, pero muchas otras van a salir fortalecidas porque van a ver que la aceleración del modelo económico hacia la parte online y la parte de información conectada se vuelve más relevante. Ahora que lo comentas, definitivamente el comercio electrónico, pues cada vez crece, ¿no? La gente está en su casa y entonces hace todo desde casa, ¿no? Compras. ¿De qué manera este tipo de dispositivos pueden ayudar a las entregas a domicilio y sobre todo al segmento de última milla? Sí, y es bien interesante. Mira, desde que la empresa empezó, tuvo la oportunidad de empezar a trabajar mucho con las empresas más grandes del giro realmente de distribución, de comida, o sea, todas las marcas grandes que conozcas, tenemos la oportunidad de que sean nuestros clientes. Entonces, lo que quiero llegar es que hemos visto que hay mucha evolución en el sentido de todas quieren pues poder entregar el producto y al siguiente y al siguiente. Entonces, esa gran logística de llevar todo de la mano solamente se vuelve más importante ahorita. Entonces, lo que sí ha pasado es que si bien las empresas grandes, hablando de los Uber o cualquier empresa en ese sentido, o UPS o Estafeta, son muy buenos y ya se han vuelto, digamos, tienen más carga de trabajo. Lo otro que hemos visto es que hay nuevas empresas, digamos, nuevos modelos de negocio que están buscando atender a ese otro segmento de, digamos, todos los restaurantes locales, de todas las tiendas locales que nunca han tenido un servicio así, pero estas empresas terceras de reparto están tratando de cubrir esa demanda. Entonces, hemos visto que realmente, digamos, la tecnología per se de Telematics ya ofrece mucha logística para poder hacer eso funcionar. Solamente ahora es más empresas interesadas en usarlo, es lo que hemos visto. Carlos, ¿ofrecen servicio también para transporte de pasajeros? No sé, hablando de autobuses foráneos, etcétera. Sí, sí, sí. Las marcas con todas las pocas siglas y muchas que tenemos en México para mover, tenemos gran parte de ellos como clientes y es un uso diferente. Lo que han empezado a usar mucho es todos los camiones tienen un dispositivo. Entonces, pueden ver la ruta y decir, por ejemplo, no sé, van a ir de San Luis a Monterrey. Entonces, como saben exactamente en qué parte del país están ubicadas, el tiempo, la distancia, las paradas, todo, se vuelven muy eficientes en decir, oye, si voy de tal punto a tal punto, me faltan 15 minutos para llegar y tengo 10 asientos vacíos, oye, puedo empezar a venderlos o estoy sobre cupo o ocupo un segundo camión porque tengo más gente comprando que la que tengo camiones. Entonces, el uso del parque vehicular de camiones está siendo muy eficiente porque saben exactamente cuántos camiones están en cada ciudad y pueden analizar sus rutas y volver a reescribir digamos, sus rutas, geocercas, todo esto para decir cuánto necesito en qué parte del país. Entonces sí lo usan bastante bien. Y en estos tiempos donde las unidades han estado paradas y el número de corridas, bueno, es casi nulo, ¿de qué manera ustedes en ese momento están apoyando a los clientes o de qué manera podrían fortalecer también ese segmento? Es un muy buen tema. Hay ciertos usos de camiones que no se están moviendo mucho. Por ejemplo, camiones dedicados o vans también que están muy enfocados tal vez al tema, no sé, de transporte
de niños para las escuelas, ¿no? Entonces son cosas que no se mueven tanto. Realmente mediante nuestro equipo y nuestros partners lo que buscan es buscar maneras de tener mucha comunicación con los clientes finales, es decir, oye, ¿cómo lo hacemos para poder, no sé, creo que sobre todo las empresas de la industria, ¿no? Diferir pagos, usar cosas, como hacer maneras de realmente encontrar una manera de compartir el entendimiento de que esto es una pausa en el negocio. Te diría que en general lo que vemos es que a la vez las empresas o buscan otro uso para el vehículo, que es muy útil, o algunas veces lo que también hacen es vender los vehículos, ¿no? Y nosotros estamos más que de acuerdo en que pase lo que se necesita pasar. Estamos muy abiertos a que esto se adapte porque entendemos que el mercado se mueve y al final del día el poder entender a tu cliente, tener esa comunicación con ellos para saber ser flexible es lo que en el largo plazo te lleva a ganar. Tal vez porque, por ejemplo, en nuestro punto, nuestra empresa es una empresa privada, entonces no tiene las presiones del tema de acciones y de, sabes, de valor de la empresa. Entonces, como no tenemos una estrategia de corto plazo, sino de largo plazo, creo que eso ayuda a tener esa flexibilidad. Carlos, como Geotab, ¿de qué manera buscan fortalecerse una vez controlada la pandemia y una vez que muchas industrias ya se han declarado también como esenciales? Sí, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, un tema que hemos hecho, yo te diría que, bueno, por país y por región ha sido diferente la curva de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasó primero con clientes, cosas en Asia, después empezó a pasar el tema de Europa, que también tenemos muchos clientes allá, entonces luego llegó a Norteamérica y ahora estamos más en Latinoamérica, ¿no? A lo que voy con esto es que hay ciertas economías que ya están reactivando y que están saliendo adelante. A veces estados, por ejemplo, en Estados Unidos, como Florida, hay lugares que ya están muy abiertos. Hay otros que empiezan a repuntar. Entonces, mientras que otros, por ejemplo, en México estamos todavía más en el momento de fase, o sea, de estar tranquilos en la casa, que es lo que debe ser, porque es lo que mejora el plan, la curva. En esos momentos lo que hemos estado haciendo mucho es aprender de las industrias. Hemos hecho mucho trabajo interno para entender qué tipo de proyectos no hemos podido arrancar antes por falta, no sé, de dedicación, enfoque, para usar mejor la información y entender más. Por ejemplo, eso que hablamos de qué tipo de industrias como Última Villa, qué tipo de soluciones y productos nos faltan para poder atender ese mercado, ¿no? Y el otro tema es el tema de decir, bueno, ya que ciertas economías empiezan o planean empezar a avanzar en X meses adelante, es decir, ¿qué necesitamos hacer para estar listos para la demanda, ¿no? Entonces, toda la organización pues está pensando en el tema de producción, el tema de go-to-market, para saber entonces cuál es el timing correcto para seguir adelante y, como digamos, con bombo y platillo, seguir con marketing y todas las actividades al golpe de la contingencia. ¿Qué expectativa ven para el mercado mexicano? El ANPAC recientemente ha reportado caídas tanto en ventas como en exportaciones. ¿Cuál es el panorama que tienen para el mercado mexicano? Pues realmente te diría que sí va a haber un impacto, se ve, los números ya están mostrando eso. Lo que si bien es muy difícil poder establecer, digo, un límite a cierta afectación, lo que sí te puedo compartir por lo menos es que la recuperación va a ser más rápida de lo esperado, en el sentido que son causas externas, es decir, como viene siendo por un tema de una pandemia, hay una cierta limitación externa que se va quitando más rápido a la manera que la gente va entendiendo que, bueno, que hay maneras de seguir adelante, que se entiende más de la enfermedad, que la gente se vuelve más consciente de cómo cuidarse para salir, ¿no? Entonces, te diría que el peor momento es ahora, pero realmente si viene mejora económica es un poco de tener paciencia y estar guardados. ¿Cómo has logrado tener un balance o cómo has buscado tener un balance entre tu vida personal y tu vida profesional? Sí, es un tema, sobre todo porque, bueno, ahorita tengo la oportunidad de trabajar este tema de empresas de arrendamiento, pero ya es un enfoque global. Tengo la oportunidad de ver temas en Asia, en Australia y en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, entonces se vuelve complicado en el sentido de los usos horarios. A veces puedo tener una llamada en Australia que es en la noche, muy noche, cosas así. Pero creo que lo que he tratado de hacer es empezar siempre el día, sobre todo el día laboral, planeando qué es lo que quiero lograr para ese día. Entonces tratar de decir, bueno,
tienes que lograr estos temas y también a la vez agendarme un tiempo personal en la noche para decir, bueno, o sea, tiene que haber una pausa porque si solamente se pone uno a trabajar, bueno, se te puede ir la vida, ¿no? Entonces, creo que hay que organizarse y controlarse un poco ahí. A nivel personal, ¿cuál sería tu siguiente reto? Pues yo creo que sí, yo creo que voy a seguir un buen tiempo en ese sentido de expandir el conocimiento de culturas, o sea, el seguir teniendo la oportunidad de abrir más alianzas, de conocer más empresas, que sean partners, aquí por ejemplo la empresa en la que trabajo, y yo creo que el tema tecnológico en sí me encanta, o sea, siempre he sido muy de tecnología, de gadgets, soy la persona de la familia a la que toda tu familia te pregunta qué es esto, cómo funciona. Entonces creo que para mí lo que viene es pues, seguir especializando, seguir aprendiendo lo que tengo y la oportunidad del networking de personas que tengo la oportunidad de conocer en tantas asociaciones, eventos y bueno, pues, seguir apalancando eso. Entonces creo que estamos contentos por ahí. ¿Cuál sería, si pudieras tener enfrente a lo mejor algún transportista, algún flotillero, cuál sería el comentario o el mensaje que les transmitirías por último en esta oportunidad? Perfecto. Sí, para el lado del flotillero de las empresas, yo les diría que en general, por ejemplo, el tema de tecnología telematics, o sea, creo que todo el mundo en la industria ofrece pruebas gratis, o sea, pueden probar la solución por un piloto y simplemente vivir la experiencia de cómo es su día a día antes y después, ¿no? Ese beneficio de la duda, ese tema de probar algo diferente, te ayuda mucho a darte cuenta de esto, como dicen, que lo que no sabes, que no sabes, ¿no? Entonces, que traten, que prueben, que hagan preguntas. Si no les gusta, pues no lo van a usar, no pasa nada. Pero si lo usan, se van a dar cuenta de unas cositas que tal vez ni siquiera tienen el radar que puede ayudar. Carlos, muchas gracias por el tiempo y yo solo tendría dos últimas preguntas. ¿Cuántos clientes actualmente tiene Geotab y hacia dónde se encamina el mercado? ¿Cuáles son las tendencias de la telemetría en México? Ok, clientes, digamos, tenemos este modelo en Geotab de resellers, con el cual trabajamos con partners locales. Clientes finales, estamos ahorita arriba de los 43,000. Estamos en 130 países, con más de 2 millones de dispositivos. Perdón, la segunda pregunta se me fue. Sí, las tendencias de la telemetría en México y específicamente en nuestro país, ¿cuántos clientes ya tienen? Ah, perfecto. Bueno, primero, el tema de los clientes en México, estamos ahorita un poquito arriba de 100,000 unidades. No me lo sabría el número de clientes, pero sé que son bastantes. Entonces, es bien interesante la evolución. Yo diría que México es muy importante para Geotab. Es uno de los países, está en el top 5 de los países más importantes para nosotros. Entonces, hemos tenido un gran crecimiento y el crecimiento año contra año es superior a cualquier otro. Entonces, es un gran país. Y no solo digo por ser mexicano, sino porque realmente es muy útil. A nivel tendencia, lo que diría es que México tiene esta gran oportunidad de hacer esta mezcla de diferentes influencias, ¿no? Tiene el mercado de Estados Unidos que lo lleva a ciertas cosas y tiene toda la comunión con toda Latinoamérica que lo lleva a ciertos temas. Entonces, quiero decir que México está adoptando las tecnologías en general siempre más rápido, por ejemplo, que cualquier lugar en Latinoamérica. Y eso es muy interesante porque tienen la capacidad de ser más eficiente en esos temas. A nivel tendencia, lo que diría es un poquito hacia lo que veíamos el tema de online, el tema de e-commerce, el tema de última milla. Todos tipos de temas son bien importantes para los siguientes años. Sobre todo porque tenemos que considerar que el tema de movilidad en México, ejemplo, Ciudad de México, con el tema de la densidad, hace muy relevante tener que ser más eficientes en cómo transportas todo, ¿no? O sea, una persona, un producto, todo. Entonces, creo que toda esta mezcla de temas hace un suelo muy propicio para generar nuevos modelos de negocios. Entonces, sin duda alguna, creo que aparte de tener la contingencia, después de ese momento, vamos a ver más modelos económicos interesantes saliendo, que hoy apenas estaban un poco tímidos porque no había esa presión de innovar, que es lo que brinda las crisis, de esa capacidad de decir, bueno, tenemos que pensar las cosas diferente y ya es el momento. Carlos, por mi parte es todo. Gracias por el tiempo para esta entrevista. Gracias, Marco. Muchas gracias, son
Gracias, Carlos. Te agradezco de verdad mucho tu tiempo y nada más preguntarte también a cómo están haciendo para trabajar. ¿Siguen todos dentro de trabajando en home office o hay algunas áreas que ya están regresando a trabajar? Buenísima pregunta. De hecho, la mañana tuvimos una conferencia interna con nuestro CEO. Canadá está más adelante en el tema de la curva, entonces ya se están abriendo más cosas, se está avanzando. Ha sido una muy buena experiencia el tema del COVID en el sentido de que va a haber más home office para ciertas áreas que no lo hacían antes. Y se hizo una encuesta a nivel Canadá que decía, a nivel Canadá, la encuesta decía, 75% de las personas desearían tener más home office que antes, ¿no? Y también decía, el 15% de las personas no quisieran home office todo el tiempo, ¿ok? Entonces, la mezcla es, sí quieres home office, pero no todo el tiempo porque te aburres. Entonces, aterrizado en nuestra empresa es, más áreas funcionales van a tener la oportunidad de hacer más home office, pero obviamente va a seguir existiendo el concepto de la empresa para poder tener un lugar donde reunirse, tener este tipo de interacciones. Lo que sí veo es que el protocolo va a tardar en ser lo que antes era. Es decir, va a haber más espacio entre los cubículos, va a haber más distanciamiento en ciertos temas, va a haber más limpieza. Entonces va a ser un paso a pasito, un poco a poco. Las áreas que tienen más necesidad de trabajar directamente en temas, por ejemplo, el área de producción, que haga shipping de productos y ensamblaje, cosas así, son los que primero van a estar volviendo más a trabajar y que de hecho han estado trabajando mayormente. Entonces, son los que tienen más trabajo manual, son los que necesitamos más ahí porque requieren de las instalaciones para poder hacer algo, para armarlo, pero a la vez creo que otras áreas funcionales van a ser más itinerantes. Eso ha sido bien útil porque tenemos oficinas, por ejemplo, en muchas ciudades, pero están en México, y en Europa, en Asia, en todos lados. Entonces, eso resuelve mucho nuestras preguntas de decir cómo le hacemos para tener más extensión geográfica y qué tan importante o no es que haya una masa crítica en Canadá o en Estados Unidos versus el resto del mundo. Entonces, nos va a permitir expandir todavía más nuestras oficinas y nuestra presencia local en más lados. Y en el tema de los eventos, por ejemplo, supongo que les ha afectado también, ¿no? En eventos tanto propios como a los que ustedes asisten, ¿no? Sí, es correcto. Creo que eso ha sido un tema bien, bien importante y bien fuerte. O sea, y simplemente por lo que hemos visto, ¿no? Los eventos físicos se han parado, pausado completamente por un tiempo. Muchos eventos vimos que tenían planeado, por ejemplo, en febrero, marzo, abril, los movieron a septiembre, octubre, noviembre, pero a estas alturas parece que los van a empezar a mover a 2021 a inicios. Entonces, lo más cerca que he visto eventos que parecen todavía en pie son en octubre, noviembre, por ahí, lo más cerca. Entonces, lo que sí hemos visto es un crecimiento muy fuerte hacia el lado de webinars y hacia el tema de presencia online. Que bueno, pues te agradezco mucho, le agradezco mucho también a Sonia que me haya apoyado con la entrevista y bueno, pues estamos en contacto.